Buenos días, bienvenidos a otro vídeo de Conoce Londres. Mi nombre es Inma y yo soy guía aquí en la ciudad de Londres. He pensado que yo cuando viajo me gusta mucho ver los billetes de ese lugar, quienes aparecen allí, los símbolos, me parece muy interesante. Muchos de vosotros cuando venís a Londres no traéis efectivo y es que no es necesario, se puede pagar en todos sitios con tarjeta y si utilizáis tarjetas, por ejemplo, de prepago como Revolut, os van a dar el mejor cambio. Entonces he pensado hacer este vídeo, mostrar un poquito cosas curiosas que aparecen en los billetes de libras aquí y hablaos sobre los personajes que se pueden ver en estos billetes. En el billete de 5 libras podemos ver por la parte de atrás la imagen de Churchill, que fue presidente del Reino Unido durante más de 30 años, la primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. En el fondo podéis ver el Parlamento y una cosa que pasa un poquito desapercibida es lo que dice aquí al medio. Él recibió el Premio Nobel de Literatura en 1953. Esta parte o este aspecto de él como escritor es algo un poquito menos conocido. En la ventanita podéis ver la Torre Isabel II, también conocida como Big Ben, y en este circulito de este lado pequeño pone Blenheim y es el palacio que pertenece a la familia de Churchill, está a una media hora de Oxford y fue el lugar donde nació. Y en la parte de abajo donde pone 5 libras se puede ver una frase que él dijo durante su primer discurso como presidente durante la Segunda Guerra Mundial. Pido a todos sangre, sudor, lágrimas y trabajo duro. Y en el billete de 10 libras aparece Jane Austen, una de las mejores escritoras de este país. Gracias a sus novelas conocemos cómo era la sociedad georgiana. Ella la describe contando historias románticas, pero a la vez muestra las cosas malas que tenía la sociedad y las critica. Sus novelas han sido traducidas a más de 40 idiomas y tenemos multitud de películas y de series basadas en sus personajes. En el fondo podemos verla a ella escribiendo y una casa que pertenecía a su familia. Os voy a dejar por aquí el nombre porque nunca me acuerdo de cómo traducirla bien. Y justo al lado de las 10 libras una frase que dice: no hay mejor placer que la lectura, que está tomado de una de sus novelas, de Orgullo y Prejuicio. Aquí arriba podemos ver sus iniciales en un libro, Jane Austen, y por el otro lado en la ventanita podemos ver la fachada de la Catedral de Winchester donde ella está enterrada. Una pluma, y mirad qué bonito que en la parte de abajo, donde pone pound, tiene forma de libro. En el billete de 20 libras podemos ver la imagen de Turner, uno de los pintores más importantes de este país. Destacó por ser un avanzado en su edad. Con 14 años entró a la Real Academia de Arte, siendo luego un miembro destacado de ellos, incluso llegando a ser vicepresidente de esta prestigiosa institución. Él se dedicó sobre todo a hacer paisajes y en el fondo podemos ver su obra más destacada, El último viaje del temerario, que participó en la batalla de Trafalgar y se ve cómo es arrastrado por una máquina de vapor. La frase justo al lado de donde pone 20 libras dice: la luz es color, y es muy característico cómo él juega con el color en sus obras. De la parte de la ventana podemos ver que tiene la forma de las fuentes de Trafalgar y dentro en la parte trasera aparece como en azul la forma del centro de artes Turner que se encuentra en la ciudad de Margate y el faro también de Margate, ciudad a la que estuvo muy unido. Y quien aparece en los billetes de 50 libras es Alan Turing. Este era un médico británico que estudió en la Universidad de Cambridge. Una vez que termina sus estudios estuvo trabajando en universidades de Estados Unidos y cuando comienza la guerra se une a un grupo de matemáticos.
que tenían como función descifrar los mensajes encriptados que mandaban los alemanes. Una parte muy importante de una guerra al final es conocer cuál va a ser la estrategia del enemigo. Entonces el Reino Unido tenía un equipo de personas que interceptaban los mensajes de los alemanes, pero claro, no los mandaban así tal y como. Los metían en una máquina que se llamaba la máquina Enigma y esta creaba un código para cifrarlos y luego los alemanes los descifraban. Y esa máquina se reseteaba cada noche. El código o la forma que tenían de cifrarlos cambiaba todos los días, por lo que tenía una cantidad imposible de opciones que no dejarían a una persona conseguirlo averiguar cómo era que se hacía, porque cuando iba encontrando la clave el sistema se volvía a resetear. Entonces Alan, junto con sus compañeros, pero la idea principal la tenía él, consiguió crear una máquina que aprendía estos procesos y gracias a eso consiguen descifrar los mensajes de los alemanes, saber dónde estaban los barcos y las estrategias. Tuvieron que mantenerlo en secreto, porque si los alemanes se daban cuenta de que se estaban enterando de cómo lo hacían, podían cambiar la máquina o cambiar el sistema. Y gracias a esto la Segunda Guerra Mundial duró mucho menos de lo que podría haber durado. Consiguió que se ganara la guerra. Los historiadores calculan que si Alan no hubiese creado esa máquina, la Segunda Guerra Mundial hubiese durado 2 años más de lo que duró. Esta máquina, que se le conoce como la máquina Turing, es el prototipo o el comienzo de los ordenadores modernos. Y la podéis ver ahí en la parte trasera, como en el fondo de la imagen, con muchísimas fórmulas. En 1952, por un robo que tuvo Alan en su casa, la policía se dio cuenta de que había tenido relaciones sexuales con un hombre. Y en esa época, en el Reino Unido, la homosexualidad estaba penada con la cárcel. Para evitar la cárcel, Alan aceptó someterse a un sistema hormonal de castración química, lo que le producía tales efectos secundarios que en 1954 acabó suicidándose. Y su expediente seguía estando como un criminal una vez que había muerto. 50 años después de que terminase la guerra, los papeles de cuál fue su aportación a la guerra se desclasifican, porque todo el trabajo que estuvo haciendo en secreto para el gobierno del Reino Unido y no podían hablar nada de lo que pasó. En 1998, Gordon Brown hace un perdón público a Alan, alguien que hizo tanta aportación por el mundo y que al final tuvo un fin tan horrible. En la frase de abajo podéis ver algo que él dijo durante una entrevista al The Times. Esto es solo un anticipo de lo que podrá venir y una sombra de lo que podrá ser. Muchos de los trabajos que hizo Alan se consideran el comienzo de los ordenadores, incluso en algunos casos de los famosos algoritmos en la actualidad. En la ventanita podemos ver una cinta de código binario en la que aparece su fecha de nacimiento. Estos son los billetes que tiene Inglaterra, pero en Escocia aparecen diferentes, en Irlanda también, incluso en zonas como la isla de Man, Jersey, hay billetes diferentes. Y en Bristol, en 2012, se creó un tipo de billetes diferente que solo se pueden usar ahí, con la intención de empoderar a la gente para que hiciese compras en esa ciudad. Si te interesan este tipo de vídeos o te ha gustado, cuéntamelo y haré alguno con otro tipo de billetes o con algunas curiosidades. Si te gustó el vídeo, dale a like, comparte y suscríbete al canal, que me ayuda mucho para continuar haciendo este tipo de vídeos. Gracias, adiós.